Perfecto, perfecto. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bien que estén conectados. Me encanta la puntualidad. Eso significa que tienes ganas de aprender, eso significa que tienes hambre por recibir conocimiento de actualización, de valor, que sin lugar a dudas, créeme, va a aportar a tu cualificación profesional. Hoy estamos nuevamente con la doctora Dayana Fonseca, no sé si le conocen. Escríbeme por allí si me están viendo bien, si todo se escucha bien. Perfecto. Ok, ok. Les leo. Y mientras, a ver, perfecto. Un minutico. Me encanta la puntualidad. Perfecto, listo. ¿De qué parte me hablan? ¿De qué parte? ¿Dónde están conectados, conectadas? Si están de Colombia, si están de Ecuador, si están de Panamá, que siempre nos acompañan de varios lugares, de Perú. Escribe por allí, ¿de qué ciudad? Nubia, estás en Bogotá. Me cuentan que Bogotá está muy frío, frío, ¿no? Muy frío. Les tocó por estos días el frío. Medellín, Mary, ok, súper, súper. Bien, ok. Les pregunto, ¿vieron la primera y la segunda clase? Cartagena, calorcito rico. Si no han visto la primera y la segunda clase, pidan en el grupo de WhatsApp y allí les mandamos nuevamente, ya las alojamos en nuestra página para que puedas verlas. Además, hay unos regalos que puedes descargar al final de la página. Si no estás en el grupo de WhatsApp, debes escribir a este número y pides el acceso. Dices, por favor, méteme en el grupo de detección de maltrato y abuso y inmediatamente te van a ingresar. Ok, quédense hasta el final porque si se quedan hasta el final les tengo un regalo. Ok, ¿les gustan los regalos? ¿Sí les gustan los regalos? Vaya Edupar. Ok, Lourdes. ¿Les gustan los regalos? Les tengo un regalo genial. Además de, bueno, este material que les estamos dando gratuitos como preámbulo. Ya saben, este es un preámbulo al gran entrenamiento que tenemos, un entrenamiento intensivo de 30 horas en vivo y en directo con la doctora Dayana Fonseca, quien le damos por aquí la bienvenida. Mi querida Dayana, buenas noches. Gracias por sacar de tu tiempo hoy festivo y compartirnos realmente tu alto conocimiento de valor, porque, bueno, otros deberían estar por allá, ¿cierto? Con su familia, con sus hijos, sus hijas, pero tú decides regalarnos de ti, regalarnos de contenido de valor y eso yo creo que, no sé si ustedes lo ven así, pero es muy significativo, ¿eh? Es muy valioso. Que yo siempre he dicho que si alguien tiene algo, tenemos un compromiso y una responsabilidad y es ponerlo al alcance de los demás. Y bueno, yo creo que el hecho de que te hayas venido por allá de tu finca, donde estabas, bueno, sí, y compartirnos, ¿cierto? Este espacio. Sí. Granada Meta, mira, por allá estaba, ¿cierto? Por allá estabas, cerquita. Cerquita, cerquita. Qué rico. Buenas noches, Feliz. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias por ese preámbulo. Ya, ya, por aquí cerramos los micros que estaban abiertos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Te escucho? Sí, te Sí. decía que bien, que gracias por esa bienvenida que me das de este preámbulo, de este entrenamiento. Como tú dijiste, este es un abrebocas que esperamos les sea de su interés y, ¿por qué no?, entrenarnos en este tema tan importante y evidentemente tan delicado y primario en nuestro país, ¿no? Es una atención primaria que debemos hacer siempre. Total, total. Ah, bueno. Bueno, Dayana, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya la vez pasada estuvimos hablando de varios elementos importantes. No sé si de pronto hay personas que no estuvieron en la primera y haces como un breve resumen y conectamos eso y seguimos hoy. Dale, pues la clase pasada hablamos básicamente que 1 de cada 5 menores de edad han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual y que esto nos implica un 85% de casos, ¿no? Que son dentro del contexto familiar y que podríamos también tener claridad que podría hablarse de un contexto de violencia intrafamiliar.
también nos remitimos un poco a describir qué es eso del abuso sexual, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Lo definimos como una interacción de índole sexual en la que implica la participación de un menor de edad y que sí o sí tiene que ver otra persona. Esa otra persona puede utilizar tres mecanismos, que es la asimetría, la coacción y pues ya la conducta sexual como tal. Rápidamente, la asimetría hablábamos de la edad, es decir, la diferencia en edades de 7 a 8 años mayor el agresor o la agresora. Hablábamos de la coacción, ese chantaje, esa manipulación que genera el agresor o la agresora al menor de edad en términos de llegar a la conducta sexual, ¿no? Esa conducta sexual que el Código Penal colombiano nos define como actos sexuales abusivos o abuso sexual como tal, ¿no? Tocamientos o penetración. Entonces también establecíamos un poco, Félix, eran los factores de riesgo, esas condiciones ambientales, esas condiciones eh, también personales que generan que se aumente la probabilidad de la ocurrencia de un abuso sexual. Entonces, en ese orden, pues hablamos algunos factores de las víctimas que son muy importantes mencionarlos, como los factores de riesgos, la reiteración a un estímulo. Allí en algún momento hablamos en términos de la música, el lenguaje de la música y sobre todo pues el más conocido en términos del lenguaje pues el reggaetón, ¿no? También hablábamos de la asociación de estímulos y cómo la repetición de este estímulo hacía que el niño, niña o adolescente normalizara una violencia, normalizara un maltrato. Recuerden que aquí hablamos de abuso sexual, pero el abuso sexual trae de atrás, o más bien, lleva un poco el maltrato infantil, ¿no? Entonces, hablábamos de algunas diferencias entre el maltratador hombre y la maltratadora mujer, en este caso padre o madre, y cuáles eran esos indicadores que se generaban. Y cómo se generan o qué se establecían de aproximaciones sucesivas frente a el mecanismo como tal del abuso sexual. Hablamos algunos factores de riesgo importantes que estaban relacionados con la exposición a eventos, con la exposición a situaciones familiares, con la exposición a develaciones, ¿no? La develación de un menor niño, bueno, menor no, sin la ley eh, de infancia y adolescencia, ya en su actualización desde hace aproximadamente 2 años, nos menciona que no hablamos de menores, sino que tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes por la connotación del significado y cómo el niño, niña, adolescente puede llegar a una develación y que sobre todo esa develación, ¿dónde queda? ¿Y dónde se da? En el contexto académico. Recordemos que el colegio es el segundo hogar de los niños. Entonces, básicamente eso fue algo que iniciamos la presentación de la clase pasada y que nos generó también una serie de preguntas, mi querido Félix. Genial, genial. Bueno, todo esto, por si alguien no vio la segunda clase, tienes que verla, tienes que conectarla. Y bueno, la idea es que hoy nos pregunten mucho y me mencionabas que quieres hablar un poquito del tema de los protocolos. Así es. Quiero hablarles un poco de los temas de los protocolos, porque como ustedes saben, en Colombia es muy conocido, muy sonado el protocolo Satarratac. Y pues este protocolo que tiene un propósito y un enfoque a partir de sus diferentes etapas, como la etapa de la simpatía, de la información, la declaración, el cierre como tal, pues establece que desde lo académico, el protocolo Satar-Ratak tiene algunas dificultades y han surgido una serie de críticas en las cuales pues se establece que el uso de diagramas, dibujos y muñecos anatómicos que se le presentaban en todos los casos porque hacían parte de ese protocolo al niño o niña del presunto agresor o de la figura humana como tal, ya sea un hombre, el cuerpo de un hombre o un cuerpo de una mujer, pues generaba sí o sí eh,
llegado a presentarse una sugestionabilidad. No lo digo yo, lo dice Dixon desde el 2011, donde establece que podrían establecerse una serie de falsos testimonios y unos falsos informes. Anderson en el 2013, después que primero el protocolo empezó por SATAC, ¿no? Y CITAP fue quien entrenó a todos los mecanismos acá en Colombia sobre este protocolo. Llegan a hacerse unas mejorías en Estados Unidos y hablamos ya del protocolo SATAC-RATAC, que es el que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, este protocolo, pues como les mencionaba, según Anderson, infiere que al establecer un diálogo tan abierto con el menor en términos de un dibujo, el dibujo anatómico, la figura anatómica del cuerpo, podría implicar una espontaneidad, algo que nosotros como entrevistadores queremos. Y esto solo se hace en el uso forense, ¿no? Porque en el uso forense es donde nosotros hacemos evaluación del testimonio. ¿Quién hace la evaluación del testimonio? Solo el psicólogo jurídico, no el educativo, no el clínico, no el social comunitario, porque no es el alcance. Sin embargo, pues establece otra de las críticas y es que este protocolo generaba un sesgo de confirmación del abuso sexual. Entonces el protocolo decía, bueno, ¿fue víctima o no fue víctima del abuso sexual? Y resulta que los protocolos que actualmente se utilizan para entrevista, hablamos de tres. Uno más reconocido es el protocolo de Michigan, que tiene 9 etapas y que sí o sí las debemos seguir en ese orden porque es el protocolo de Michigan. Si nosotros nos saltamos el orden de este protocolo Michigan, pues básicamente no estaríamos aplicando el protocolo Michigan, estaríamos aplicando otro tipo de protocolo. También establecemos el protocolo de Niche, que establece también a nivel mundial, ha sido utilizado y uno de los más utilizados también por investigadores. Este pues es de única versión, de única revisión y se ha postulado entre los mejores protocolos. El protocolo AVE, que pues por sus siglas en inglés, pues proviene de organismos gubernamentales del Reino Unido y realmente se caracteriza porque es una guía y es una revisión constante sobre lo que está diciendo o reportando el niño y adolescente. Y va muy de la mano de la narrativa libre con el protocolo de Michigan y el protocolo de Niche. Estos para niños y niñas y adolescentes que son presuntas víctimas de abuso sexual. Aquí abro un paréntesis chiquitico, Félix, y es que estos no son utilizados en adultos y eso los debemos tener súper claros. En adultos solo utilizamos entrevista cognitiva, es otra cosa, pero en niños utilizamos estos protocolos. Y bueno, ¿para qué sirven estos protocolos y por qué yo debo saber de estos protocolos? Porque es que estos protocolos, el Michigan, el NISH, el ABE, que es también conocido como el paso a paso, son protocolos que establecen y que aumentan la probabilidad de la narrativa libre del menor, perdón, del niño, niña, adolescente. Sin embargo, eh, al momento de realizar esa entrevista desde el ámbito forense, yo debo tener claridad de dos cosas importantes: para qué hago la entrevista, con qué finalidad hago la entrevista y los permisos. Recordemos que nosotros sí o sí tenemos los consentimientos informados y que nosotros desde lo jurídico estamos exentos del secreto profesional, pero más porque estamos dentro de las excepciones que menciona nuestra ley, ¿no? Entonces es súper importante también generar un cierre, un adecuado cierre para sacar al menor, al niño, niña, adolescente de ese evento que para ese niño, niña, adolescente pudo haber sido traumático o no. Recordábamos en la anterior clase que muchas veces el evento traumático y digamos que mm,
¿cómo decirlo? Esa secuela o el daño, recordemos que daño y secuela son diferentes, ese daño o esa secuela a veces se genera es por el tratamiento que se le da, el trato que se le da a la información. Y por eso es tan importante que cada psicólogo desde cada campo tenga muy clara cuál es su límite. El forense o el psicólogo jurídico establece como ayuda para la toma de decisiones. El clínico hace intervención en ese niño, niña o adolescente y el educativo ayuda a la ruta de develación de estos casos. Entonces, no sé, mi querido Félix, si aquí hay alguna duda, pregunta. Por aquí Diana, hola Diana, ¿qué tal? Diana dice, Doc, tengo entendido que las psicoproyectivas no son válidas para audiencia de esas pruebas que están nombrando, bueno, esa es otra pregunta, de esas pruebas que están nombrando, doctora, ¿cuáles son las aceptadas en Colombia desde el área de psicología forense? Bueno, resulta que las pruebas proyectivas son de un enfoque psicodinámico. Por eso el SATAC-RATAC empezó a tener dificultades en el ámbito forense. ¿Listo? Yo en lo clínico, en lo educativo, ¿puedo hacer uso de estas técnicas? Sí, claro. Pero desde el ámbito forense no, porque el ámbito forense, para que tú seas, ojo a esto, ojitos de búho, orejas de conejo, es decir, muy atentos. En Colombia, el enfoque cognitivo-conductual es el que presenta una etapa probabilística, es decir, que tiene un criterio de validez y confiabilidad. ¿Listo? Esto lo establecen ¿qué? Investigaciones. Argentina, Chile, sí en su jurisprudencia son aceptadas las técnicas proyectivas. ¿Por qué? Por su formación. Por ejemplo, la UBA es netamente proyectiva, es psicoanálisis puro, pero es que tú cuando estudias en la UBA estudias psicoanálisis y te especializas en psicoanálisis y haces maestrías y posgrados en psicoanálisis. En Colombia no hay universidades establecidas con enfoque psicoanalítico. Hay universidades con enfoque psicodinámico, que es diferente. Psicoanalítico puro, no. Psicodinámico, por ejemplo, la Javeriana es psicodinámica y allí tiene un poco más de entrada lo psicoanalítico, pero en el contexto jurídico, desde la legislación, es cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tiene validez y confiabilidad. ¿Por qué utilizamos estos protocolos? Y respondo un poquito más allá de la pregunta que me realizan, y es que nosotros ayudamos para la toma de decisiones del juez, es decir, que nosotros hacemos evaluación del testimonio. Para hacer una evaluación del testimonio utilizamos el SVA, es el sistema de evaluación de las declaraciones. Dentro de este sistema de evaluación de las declaraciones hay tres pasos. El primero, protocolo de entrevista, puede ser NISH, Michigan, AB, que es el paso a paso, ¿sí? Segundo, el CBCA, análisis, análisis ¿qué? Contenido de análisis basado en criterios, que son 19 criterios. Allí te da un puntaje y te establece si el testimonio, ojo, no la persona, sino lo que dice la persona, es probablemente creíble, probablemente increíble, probablemente indeterminado. Y el tercero, una lista de validez, donde yo debo establecer desde el ámbito teórico, académico e investigativo, que todo lo que yo estoy reportando en mi informe pericial tiene sustento. Y estas dos cosas primeras, que es el protocolo de Michigan, NISH o AB y el CBCA, tienen un sustento. Por lo contrario, las otras pruebas proyectivas tienen sustentos, pero sobrepasan las psicotécnicas estos sustentos. Entonces, depende del país, ¿cierto? Y sobre todo los psicodinámicos los trabajan Chile y Argentina. Y ya un poco lo cognitivo-conductual lo establece Canadá, Estados Unidos, Europa, México, Colombia, Perú, Bolivia, mm, Brasil está entre los dos un poco, entonces ya depende desde la jurisprudencia de cada país. Ok, por acá nos pregunta mi querida Mari, la que puedes ampliarle un poquito la diferencia entre daño y secuela. Claro que sí. Resulta que el daño es lo que sucede desde el día en que la persona ha sido víctima de un evento y esos daños son esas consecuencias que tiene ese evento.
Secuela, establecemos que esas consecuencias que ha tenido hasta los 6 meses se siguen repitiendo con frecuencia e intensidad. Y ahí es cuando ya hablamos de secuela, cuando cuando un daño ya permanece mucho tiempo, más de 6 meses, y no genera que la persona sea funcional. Entonces hablamos de secuelas psicológicas. Por ejemplo, estrés postraumático. Ok. María Camila, ¿sí, tú lees allá los chats? ¿Tú puedes, Ya me tienes acceso? dejó. Ah, Te ok, iba a ya. escribir eso que no me dejaba, ya me dejó. Listo. Bueno, por acá dicen, ¿cuáles son aceptadas en Colombia? Bueno, unas de las que les acabo de mencionar, que son para evaluación del testimonio, el SVA y el CBCA. Sin embargo, en pruebas psicotécnicas está el Millon, el MMPI, el 16PF, la escala de inteligencia del WISE y el WIX, el Mini Mental, la escala del ICBF, que es sobre desarrollo infantil, que son pruebas psicotécnicas que están avaladas como tal. Bueno, aquí en Colombia, bueno, eso era lo de arriba, doctora. Para que el psicólogo intervenga en la valoración y o entrevista con el menor, se requiere necesariamente la presencia del defensor de familia. Si estamos en una audiencia pública en el momento, sí se requiere el defensor de familia. Sin embargo, desde el ámbito privado no está el defensor de familia, pero nosotros debemos garantizar los derechos del menor. Entonces, usualmente desde el ámbito privado, ¿qué hacemos? Lo hacemos en una cámara GESEL. La fiscalía alquila la cámara GESEL, hay personas independientes que alquilan cámara GESEL o lo hacemos desde dentro de nuestras mismas posibilidades. En el consultorio de nosotros tenemos sala de espera, consultorio y hacemos cámara GESEL tecnológica. Entonces todo lo que pasa adentro está siendo grabado y la persona afuera lo ve en un televisor con audio y video. Usualmente utilizamos auriculares para que no haya retorno, ¿no? Entonces esa es la garantía de que el niño no va a ser coaccionado. Doctora, plan B. Aquí debemos tener plan hasta la Z. Se dañó internet, se fue la luz, no funcionó. Usted no le puede decir al usuario, ay, no, muchas gracias, mañana vuelva. Porque es que en forense, que es en lo que me están haciendo el énfasis de la pregunta, nosotros no nos vemos 2 veces ni 3 veces con la persona. Tenemos solo un momento, una sola vez, con tiempo limitado, es decir, de 120 minutos a 250 minutos, es decir, estamos hablando de 2 horas a 3, 4 horas para hacer una entrevista. Nosotros no le decimos, bueno, y entonces hoy dejamos aquí y mañana nos vemos. No, se aplican las pruebas y se aplican las entrevistas de una vez. Entonces, sí o sí, el plan hasta la Z es tener una persona, decirle al acompañante o al padre de familia o el representante legal del menor que si requiere el acompañamiento, que si se requiere el acompañamiento, pues venga con una persona en la cual el niño, niña o adolescente se tenga confianza. Pero ¿qué hacemos? Lo ubicamos en un lugar donde el niño no tenga contacto visual con esa persona, sino que por el contrario la persona pueda verlo, escuchar lo que nosotros estamos haciendo, nos vea a nosotros como entrevistadores, pero no tenga contacto visual con el menor. Así mitigamos ese tipo de impactos. Entonces depende en el contexto donde estemos. Para el tema de la no revictimización, allí es súper importante el rol del psicólogo clínico y el rol del psicólogo educativo, porque suelen ser en los momentos o en los escenarios donde se puede dar la develación. Recordemos que la develación es el espacio donde el menor toma confianza, valor y cuenta. Oiga, estoy siendo víctima de A, B, C o D cosas. ¿Listo? Entonces, allí el clínico ni el educativo tiene que aplicar este protocolo porque no van a establecer una veracidad del testimonio. Entonces, el clínico ahí ya debe romper su secreto profesional, cosa que debió haber estado muy clara desde el consentimiento informado. Doctora, pero era la primera sesión. Es que antes de todo, lo primero que se firma es el consentimiento informado. Ahí si usted abre historia clínica, entonces se le menciona y se le recuerda al padre de familia, se le hace ingresar y le dice, mire, de acuerdo al consentimiento informado y dentro de nuestra legislación, esto está dentro de las excepciones del secreto profesional. El niño, niña, adolescente, Pepito Merencejo, reporta que en su lenguaje, que
posiblemente ha sido víctima de. Nosotros desde la psicología, y esto sí es transversal, no hablamos fue víctima de, porque ni usted lo vio ni usted sabe si es verdad. Eso es materia de investigación. ¿Quién identifica y quién decide si eso es verdad o mentira? Un juez. Entonces, muchos psicólogos tienen reportes y denuncias en el Colegio Colombiano de Psicólogos por hacer aseveraciones. Entonces es súper importante desde el ámbito de la psicología clínica, hizo una develación de un presunto abuso. Esto fue lo que comentó. Entonces yo de esto, como psicóloga clínica, genero un informe y debo dar aviso a las autoridades. Le recomiendo hacer el contacto con un psicólogo jurídico para que empiece una evaluación. Ahí disminuimos la revictimización. ¿Por qué? Porque cuando esa persona llegue a colocar la denuncia ya lleva un concepto pericial y eso le va a servir para el día en que entran a audiencia probatoria. Esa ya es como la cuarta, quinta etapa del proceso. Estoy hablando de un año u 8 meses desde que el niño develó. Entonces, si la persona ya llega con un informe pericial, el policía ya lee el informe pericial. Le hacen solo una entrevista al niño en medicina legal o a la niña por descartar para el examen sexológico y no más. Entonces, yo de 7 u 8 entrevistas que suelen hacer, lo disminuyo a ¿cuántas? A 2. Un profesional en psicología jurídica que establece si eso tiene veracidad y 2, un profesional en medicina legal que establece si ha sido víctima de abuso sexual por penetración. Si es por tocamientos, el examen sexológico no lo puede determinar. Entonces quedan solo con una prueba y ahí se van con ese interrogatorio y ahí disminuyo la revictimización. Lo mismo en el contexto educativo. Ahora, ¿qué pasa cuando el psicólogo clínico o la psicóloga clínica o el educativo o educativa se pone a establecer e indagar? Pero cuéntame cómo pasó, pero por qué pasó, cuándo pasó, por qué fue así. Resulta que no es de la competencia y lo que está haciendo es revictimizar al menor. ¿Por qué? Porque posteriormente lo van a mandar a un proceso y le van a volver a preguntar lo mismo. Y ahí se pueden establecer falsas memorias. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que todos los niños pueden sufrir trastornos de estrés postraumático después del presunto abuso? No todos, no todos. Eso depende del trato que se dé de la situación. Depende de los padres, depende de la madre, depende del colegio, depende de que el niño o niña adolescente establezca un tratamiento, una intervención clínica, psicológica, porque esto va a ayudar. Obviamente sí hay un daño, pero secuelas no todos. Las secuelas a veces se establecen a partir de que a partir que el niño o niña no tuvo una atención desde psicología. Entonces se identifica ya en la edad adulta con sus parejas o con su pareja en una situación sexual, ¿no? En el entrenamiento nos obsequian esos formatos. ¿Cómo es el consentimiento informado? No hay un formato específico. Cada uno formamos nuestro consentimiento informado dependiendo de, pero Félix, no estaba dentro de nuestras opciones, pero yo pensaría que si nos alcanza el tiempo, damos unas herramientas básicas de cómo poner y hacer el consentimiento. Por lo menos, ¿qué debe ir? Con el mínimo del Claro, kit. claro, porque esa es la idea. La idea es que ellos reciban precisamente el entrenamiento necesario para que cuando salgan al mundo real, pues bueno, ya realmente se disminuya o en el mejor de los casos se elimine el margen de error. A mí me De llamó la acuerdo. atención algo que tú mencionabas y decía, uno se puede equivocar aquí, te puedes equivocar en el entrenamiento, pero allá no, porque si te equivocas te meten preso. Así de sencillo. ¿Es algo así? Sí, sí, es algo así, es algo así. Realmente si tu informe, recordemos que a nuestros informes periciales les pueden hacer contrainforme y entonces si nuestro informe le hacen contrainforme y el contrainforme es establecer metódicamente y académicamente que nuestro informe esté bien. Simple. Y si encuentran un solo error, nos califican, no lo van a creer, normas APA. ¿Se acuerdan de esa tertulia de normas APA? Que la sangría, que las comillas, que el título, que el punto y coma, nos miden eso, nos miden ortografía, puntuación, metodología, artículos científicos que no sean mayores a 10 años. Y si estoy hablando del 2010, ya es viejo, tengo que estar hablando en artículos de 2017, 18, 19, 20, 21, que prevalezcan.
Entonces, y que mi sustento teórico sea real y que lo puedan validar. Si yo pongo un objetivo que no corresponde a mi resultado, pues mi informe está mal. Y si está mal, yo estoy engañando a la otra persona y me pueden denunciar por falso testimonio, porque yo como perito voy con mi prueba física, el informe, pero voy con mi prueba verbal, lo que cuento de mi informe, y me pueden denunciar por falso testimonio. Si no voy a una audiencia, me lleva con la policía. Si yo no aparezco ese día, tengo 3 días de cárcel. Entonces, aquí es la hora de equivocarnos. Aquí es la hora de decir, metí la pata, perdón por la expresión, la embarré. Aquí lo podemos embarrar, pero afuera tenemos que disminuir ese margen de error. Entonces, súper, vamos a ver esos mínimos se me olvidó el nombre, del consentimiento informado. Listo, por aquí hice otra cosa. Uy, uy, empezaron a llegar muchas preguntas y se me fue, se me fue el orden que iba. Esperen. Listo. Necesariamente los niños, niñas o adolescentes luego de la entrevista debemos remitirlo a su EPS para su tratamiento psicológico o no nos corresponde hacerlo. Éticamente corresponde hacerlo. Miren, este tip lo voy a dar hoy, Félix, pero lo voy a súper profundizar en el entrenamiento. Y es que si un niño, niño o adolescente está diciendo que ha sido víctima de algo, hay dos opciones. O lo está haciendo y debe ser atendido, o lo está viendo y debe ser atendido. Es decir, sí o sí, usted tiene ese niño al frente, es por algo y es porque necesita atención psicológica. Siempre se remite. ¿Usted a quién se lo remite? A la EPS. Le sugiere al padre o madre de familia que saque una cita con su EPS. No lo puede obligar, pero sí lo puede persuadir. ¿Para qué? Por bienestar del niño. Pero usted también, ¿qué puede hacer? Mm, en las sugerencias, más que en las conclusiones del informe pericial, puede establecer como sugerencia remisión para tratamiento psicoterapéutico en su entidad de salud o consulta privada. Punto. Y usted allí ya está ejerciendo su ética profesional. Desde el enfoque social, ¿cómo debe activar la ruta de un posible abuso y qué protocolos debemos trabajar? Bueno, desde el enfoque social sí o sí es el mismo en términos de activar la ruta dependiendo del lugar donde estés. Si estás en Bogotá y hay un presunto abuso sexual, pues al CAIVAS, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que queda en Palo Quemado. Si estás en una región, Comisaría de Familia y CBF. Punto. Esa es la ruta que se activa. ¿Cómo se activa esa ruta? Con el formato. Las personas que trabajan en el ámbito social trabajan con petroleras, trabajan con ICBF, trabajan con hogares de ICBF, fundaciones que trabajan para ICBF, trabajan con aldeas infantiles, trabajan con Fundación Plan. Bueno, todas estas tienen sus protocolos, pero uno de los protocolos básicos es comisaría de familia o ICBF, porque no en todas las regiones tienen centros zonales. Ahora, si no está comisaría de familia y no está ICBF, inspección policial. Si no hay ninguna de estas, directamente estación de policía, sala de denuncias, para que inicie la ruta de denuncia. La idea es que no se quede la persona sin enrutar. Usted dice que en el contexto educativo no podemos hacer preguntas de cómo fue en, en, en el menor, pero si el niño se abre y cuenta, considero que toca escucharlo de activar rutas. Ojo, estoy diciendo que no debe hacer preguntas que establezcan una entrevista forense, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes, pero el psicólogo educativo, el psicólogo social, el profesor, quien sea, que sea el primer respondiente, debe escuchar. Eso es claro, debe escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Que no debemos generar juicios de valor. Ay, mijito, ¿y usted no, por qué no había dicho antes? ¿Qué me le pasó? Eso es un juicio de valor. ¿Por qué no contó antes? Es un juicio de valor. Y ahí el niño, niño, adolescente se cierra. Entonces, digamos que un ejemplo, el niño acaba de recibir una capacitación, una charla de psicoorientación dentro de las líneas mínimas que establece Secretaría de Educación y Ministerio de Educación, que es salud mental, reproducción y educación sexual. Y dentro de esas
levanta al niño la mano y le dice, profe, yo quiero hablar con usted. A los psicólogos en el campo educativo nos dicen profes. Entonces, profe, yo quiero hablar con usted. Uno le dice, sí, claro, vamos a mi oficina. Y el niño le dice, sí, mira, es que realmente voy a inventar algo, abro comillas, inventó algo. Mi padrastro, pues todo lo que usted decía que uno se debe cuidar, pues mi padrastro lo hace conmigo. Yo le he dicho a mi mamá, pero mi mamá reporta que, el niño no dice así, pero mi mamá me dice que yo no me preocupe, que eso no es así, que él va a hablar y que le va a decir. Y un día que él se masturbó en mi habitación y eyaculó, yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que eso era leche de tetero. Entonces ahí usted escribe, escribe. Y ese es el reporte que envía. Te agradezco, Pepita, por haber confiado en mí. Es importante que sepas que esto lo debe conocer tu mamá, esto lo debe conocer el rector del colegio y lo vamos a dar a conocer a las instancias pertinentes, porque lo que te está pasando, lo que tú me dices que está pasando, pues es algo que está atentando contra tus derechos, como lo hemos visto. Yo ahí no empiezo a indagar y dónde está tu padrastro, con quién vive, qué piensas de él, por qué no dijiste. Yo no indago nada, yo escucho, agradezco la confianza y activo la ruta. Si un menor de 5 años lo abusan con tocamientos y no se hizo terapia psicológica, ¿cómo puede evidenciarse las secuelas en el futuro? ¿Y se puede hacer terapia aún en la adultez? Te puedo asegurar que en la adultez, él solito o ella solita va a querer ir a terapia cuando tenga su primer encuentro sexual, porque le va a recordar todo lo que vivió. Usualmente, si no se hizo terapia psicológica, es importante establecerlo y cómo pueden evidenciarse en las secuelas en un futuro. Usualmente la persona no las habla, ¿sabes? La persona lo que hace es buscar la ayuda y sabe que y empieza a tener sospechas. Entonces, sí me afectó. Creo que en este caso lo más importante es que si saben que fue abusado, que no se lleva a terapia, pues empiece a ir a terapia y en la primera consulta con su psicólogo o su psicóloga le diga, mira, el niño fue víctima de abuso y nunca tuvo terapia hasta el día de hoy. Y ya el psicólogo establecerá una ruta de tratamiento. Entonces, pues como se dan cuenta, esta es una serie de preguntas muy interesantes. Quiero escuchar a dos personas que desde el comienzo vi la manito levantado y no les he dado la palabra. Esa Dayana, sí, Dios mío. Lucila, hola, buenas noches. Tienes la mano levantada, te escuchamos. Lucila, ¿me escuchan? ¿O yo aquí hablando? Sí, 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 claro, claro. De pronto hay personas que a veces levantan la mano, pero de pronto no lo hacen de manera, pues, por error, Se se les equivocan, activó. se les activó. Sí, sí. Pero no Vale. sé si Chesnardo, Chesnardo. eh, bueno, allí ya saben que simplemente si alguien desea hablar, pues solamente abra el micro y Súper. listo, 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 listo. Buenas, buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Pues o sea, va a ser mi pregunta con, con respecto a que usted habló sobre del nivel educativo. Esto es, los profesores de apoyo que, como voy a ser yo, que voy a ser muy pronto que voy a ser nombrado, si encuentro un caso de un niño o niña de 6 años que me cuente un caso de maltrato o abuso, tengo que hacer las, las preguntas necesarias y Como docente. sí, Bueno, como docente, agradeces al niño y lo llevas a psicoorientación, como así con docente. orientación. Sí, a orientación o orientación o psicología, como lo llamen en tu colegio. Por lo general lo llaman psicoorientación u orientación. Vas con él y lo remites. ¿Por qué? Abres comillas y escribes lo que dijo textual el menor y cierras comillas para evitar el juicio de valor. Ah, así eso, eso sí, porque yo prácticamente yo soy licenciado en pedagogía infantil, como te comenté, pues, esa fue mi pregunta sobre en el nivel educativo, porque hay muchos profesores de aquí que no hacen eso. Pero entonces Perfecto. yo quería Listo. hacerlo como,
yo quiero hacerlo como así. Si el Sí, niño señor. le tengo que decirle le preguntarle algo y yo anotándole lo que él me cuenta. No, lo escuchas y le agradeces y lo llevas a psicoorientación, Chesnardo. O sea, Muchísimas gracias. escucharlo, Por aquí tenemos una pregunta ¿Dónde? de Marta Lucía. Hola, mi querida Marta, gusto en saludarte. Eh, Cada vez que hablo contigo me acuerdo de Caño Cristales. Oh, eso debe ser muy bonito. Dicen que es hermoso. Ya vi, doctora, un niño menor de 4 años, por ejemplo, que no cuente con las habilidades para relatar los hechos, ¿cierto? Pero que la madre llega asegurando que fue víctima de abuso sexual. ¿Cómo podemos obtener una entrevista si él no tiene la madurez suficiente para el relato? Perfecto. Marta, es una súper pregunta. Imagínate que nosotros establecemos entrevista solo cuando el niño tiene la condición lingüística. Y recordemos, nosotros tenemos que establecer memoria, atención, recuerdo libre. ¿Qué hacemos? Establecemos la evaluación a partir del desarrollo. Entonces, nosotros no hacemos una entrevista de acuerdo al niño. Hay una técnica que se llama eh, juego diagnóstico, y el juego diagnóstico nos va a permitir a través del juego establecer si el menor, pues la niña, niño o adolescente está en este caso en la etapa de desarrollo que corresponde. Digamos que sí, ok, tiene los 4 años. A partir del juego, el niño o la niña, sobre todo, debemos utilizar títeres de animales. Usualmente no utilizamos de personas, sino más de animales, que le genera más confort y confianza al niño, y el niño empieza a establecer un relato desde el abusador versus el abusado, y pone en evidencia la situación. ¿A partir de qué? De una dinámica. Posteriormente hacemos entrevista a profundidad con el cuidador, que en este caso tú me estás diciendo que es la mamá que asegura que es víctima de abuso. Entonces allí estableceríamos una entrevista con la mamá y estableceríamos una evaluación del desarrollo para identificar si la niña o el niño ha tenido dificultades o ha hecho retrocesos en el desarrollo. Un ejemplo, esto no es como una receta de cocina, digo yo, ¿no? Pero sí es importante establecer como algunos mínimos. Y como ejemplo, que el niño de 4 años empiece a tener terrores nocturnos, que el niño de 4 años ya no quiera acercarse a determinadas personas que antes sí se quería acercar, que el niño de 4 o 5 años empiece a orinarse en la cama, quiera pasarse a dormir con un cuidador porque asegura que tiene una pesadilla de algo que le pasó. Entonces allí podremos establecer sí o sí una evaluación en el desarrollo. Esto sería para niños menores de 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la ventana nos queda muy abierta. Podemos hacer evaluaciones de abuso sexual a partir de la etapa de desarrollo con niños de meses, 2 meses, 3 meses de edad. Ya podemos establecer evaluación de etapas del desarrollo para identificar presuntos abusos. Bueno, por doctora, aquí, doctora, señor, se me olvidó una pregunta ¿quién me para habla? hacerle yo, Señor, Chesnardo. sí, Le señor. quiero hacer una pregunta. ¿Para qué sirve el protocolo de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche? El protocolo de Niche, Michigan y AVE son protocolos de entrevista forense. Estos se utilizan para que nosotros podamos establecer simpatía, empatía, rapport, narrativa libre y cierre de la narración, que más o menos es en resumen las etapas de cada protocolo, para utilizarlos en la evaluación de credibilidad del testimonio, que solo serán utilizados y avalados por psicólogos jurídicos. Ana Gutiérrez, buenas noches, saludos desde Barranquilla, soy psicóloga. Para los niños menor de edad que presentan rabia, ¿se puede iniciar la entrevista por medio de un dibujo de la figura humana? La rabia realmente es una connotación, no está, digamos que directamente relacionada con abuso. En los niños víctimas de abuso sexual se pueden haber cambios de humor, pero no siempre son de ira, ¿no? Y pues realmente el dibujo y la figura humana o el CAT lo utilizan personas desde el enfoque psicodinámico. Entonces, si tú eres una psicóloga especializada en psicodinámico o psicoanálisis, claro que lo podrías hacer desde la intervención clínica o desde el tamizaje educativo, desde la psicología forense, no.
Por aquí tenemos otra pregunta. Conozco un caso de una adolescente que fue abusada sexualmente, pero a la hora de afrontar el caso expresa que lo deseó. La persona era conocida y siguió manteniendo una relación con esa persona. ¿Qué sugerencia me recomienda? ¿Sabes? Estos casos se dan mucho en adolescentes, sobre todo en aquellos que tienen 16, 17 años y tienen relaciones sexuales con niñas o adolescentes de 14, 13, 15 años. Y las adolescentes dicen, pero es que son mi novio, es mi pareja, yo decidí mantener la relación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la edad. Tú me dices adolescente, pero no me especificas la edad, ¿listo? Y es muy importante, ¿por qué? Porque el Código de Infancia y Adolescencia nos establece algo. Menor de 14 años, mayor de 14 años. Mayor de 14 años hay responsabilidad penal para adolescente. Menor de 14 años no existe responsabilidad para adolescente y hablamos de una reeducación y vulneración de derechos del menor. Entonces, si la víctima es menor de 18 años, ley de infancia y adolescencia, pero si el victimario es una persona mayor de 14 años a 18, es considerado abuso sexual, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la persona, el adolescente de 14 en adelante, es consciente de qué está bien y qué está mal. Y si es una persona mayor de 18 años quien hizo ese acto sexual abusivo, pues se habla de abuso sexual, así la persona tenga 17 años. La víctima y el victimario tenga 20 años o hasta el victimario tenga 18 y la adolescente tenga 17, hablamos de abuso sexual. ¿Por qué? Porque la ley así lo escribe, lo determina, punto. Nosotros allí lo que empezamos a establecer es si hay alguna secuela y si sí sucedió, ¿no? Entonces, si mantuvieron la relación, pues esto significa que la está coaccionando y que hay que identificar si hay una simetría de edad. Y si hay una coacción, cómo está generando esa coacción, cómo hay esa manipulación, y sí o sí, esta adolescente debe ir a psicoterapia. Esa es la mejor, digamos que tarea que se debe iniciar, y es psicoterapia, atención primaria. Si un menor de 5 años bueno, mentiras, ese ya lo habíamos leído porque vuelve a aparecer. La madre de una niña que sufrió abuso por parte de su pareja pretende tener una comunicación normal con la niña como si no hubiera pasado nada, sin hacer un proceso terapéutico, como tratando que la niña lo olvide, teniendo en cuenta que la madre sabía y trató de obviarlo, como en el ejemplo que usted dio. ¿Está bien esta comunicación con la madre de esa manera? Aquí hablar de estar bien o estar mal ya me establece un punto subjetivo y no objetivo. Entonces yo podría establecer y guiar el proceso en que la niña sí o sí debe establecer un proceso psicoterapéutico, la mamá debe establecer un proceso psicoterapéutico, y si la mamá sabía que estaba siendo abusada y no hizo valer los derechos del menor, ICBF puede quitarle la menor. ¿Por qué? Porque no es apta. Nosotros tenemos desde la consulta particular la probabilidad de aplicar el test CUIDA. Es una prueba que establece el perfil de los cuidadores y es muy importante para este tipo de casos. Nosotros, pues a manera muy personal, aplico esta prueba para establecer en este tipo de casos, pero es que la mamá dice que quiere establecer la comunicación y que ella es la mejor mamá del mundo, pero el papá o el tío o la abuela o la tía la está denunciando porque es que ella sabía del abuso y no hizo nada. Entonces, ¿qué se establece? Se le orienta que vaya a comisaría de familia y establezca la custodia de la menor por parte de, por lo general acuden a nosotros como particulares, es la otra parte, ¿no? La que menciona que esa mamá no debería estar con esa niña y le sugerimos la aplicación de la prueba cuida. Establecemos prueba cuida para la mamá y prueba cuida para las personas que quieren solicitar esa custodia y allí determina cuál de esos dos tiene mayor probabilidad de ejercer una maternidad o una paternidad o un cuidado adecuado para el menor. Entonces allí sí o sí se debe establecer una prueba para identificar el perfil.
Por aquí dicen, ¿por qué no le dejan esos antecedentes a un abusador menor de 18 años? Si los dejan, los adolescentes de 14 a 18 años que han cometido delitos de abuso sexual y que han sido denunciados, ojo a esto, porque muchos pueden no haber sido denunciados, otros sí, y que fueron denunciados quedan en el historial. Lo que pasa es que el historial no es público. Entonces, si tú buscas por el número de cédula de esa persona en la policía y no tienes la autorización de habeas data, pues primero estás cayendo en el delito. Y segundo, si tienes la autorización de la habeas data de esa persona, el tratamiento de datos, y que te da la autorización para revisar sus datos, no te va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque hay unas instancias específicas de revisión documental. Entonces, usualmente sí queda y quedan las instituciones. Aquí en Bogotá está, bueno, no en Bogotá, sino en Cajicá, sí, en Cajicá, la Fundación Luis Amigó. Esta fundación es parte del ICBF, donde llevan a adolescentes que han cometido cualquier tipo de delito. Y allí reeducan al adolescente mientras pasan toda su penalidad o condena. El Redentor también es uno de los procesos que tiene ICBF. Y allí queda registrada toda la documentación y el proceso de ellos. Ella tenía 19, alguien me lo escribe, ya. Ella tenía 19 años y el mayor de 50 años y establecen una relación. Ahí hay que atender a psicoterapia, denunciar y hacer todo el proceso de denuncia porque o la está amenazando o la está comprando económicamente. Y ella ya es mayor de edad, ¿no? No es adolescente. Ella ya es mayor de edad, es adulto joven, entonces allí no se configuraría en este momento como abuso sexual. Puede ser que se haya generado un abuso, ¿sí? Pero si ella continúa en la relación y demás, hay que hacer psicoterapia y establecer como tal, si está siendo víctima de maltrato o de nuevo de abuso, una denuncia. Si ella no ha salido y por diferentes circunstancias no ha salido de ese círculo de violencia, pues sí o sí hay que establecer psicoterapia para poder salir del círculo de abusar. Hay casos en donde las madres son conocedoras del abuso sexual de sus hijos y lo ocultan, entonces son denunciados porque se convierten en cómplices y están cayendo en el delito y le están vulnerando los derechos a ese niño o niña. Sí, así es, pero mientras hacen la investigación, pues el menor sigue conviviendo con su núcleo familiar. Si en el núcleo familiar no está el agresor o el abusador, pues no habría ningún problema en que la persona continúe, porque recuerden, presunto abuso. ¿Quién es el que determina? El juez. Y pues desde aquí, desde la psicología, no podemos determinar ese tipo de situaciones. ¿Qué le podría pasar a un adolescente o niño en un futuro o cuando sea mayor de edad y durante la investigación y proceso penal se compruebe que todo lo que dijo era mentira o era una enajenación parental? Alineación, no enajenación parental. Bueno, la enajenación parental es un concepto que ahorita está, bueno, ahorita no, ha estado como desde hace 5 o 6 años en un constante debate y realmente para establecer que el niño está siendo enajenado hay que pasar por muchos procesos, por muchas evaluaciones. Aquí interviene el clínico, interviene el jurídico, interviene psiquiatría, interviene pediatría, intervenimos muchos profesionales de la salud, trabajo social para establecer si el niño está siendo enajenado. Si el niño está siendo enajenado, la madre o el padre que lo enajenó es denunciado por falso testimonio y tiene cárcel de 3 a 10 años de cárcel. ¿Y qué le podría pasar en un futuro a ese niño, niña o adolescente? Pues realmente entiende y comprende que las relaciones se manejan a través del chantaje. Entonces usualmente pueden o llegar a ser víctimas de maltrato y abuso sexual o llegar a ser victimarios o victimarias de maltrato y abuso sexual. Entonces no sé, mi querido Félix, si por acá ves algunas otras preguntas, esto ha estado pregunta, respuesta, muy chévere porque los veo muy interesados en el tema. Genial, genial. Sobre la pregunta, ¿les parece interesante? ¿Les parece valioso el entrenamiento? ¿Les parece
dinámico la manera como van a aprender en el entrenamiento. Me encantaría que me respondieran allí. Y yo tengo una pregunta, pregunta. Tú sabes que hay una serie de signos de alerta, de señales que los niños pueden darnos y uno de estos es a través de los dibujos. O sea, te cobró 49. No, yo no sé si me cobró 49, ¿Ah? pero bueno. Nos asustó, a mí me asustó. Ok, genial. Para mí, este entrenamiento fue muy interesante, le digo. Ok, Y eso qué que no lo has bueno. empezado. Y no los he empezado. Este es el preámbulo apenas. Este es el Sí, preámbulo porque es un entrenamiento de 30 horas intensiva. Vamos a estar 4 sábados seguidos, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Y 6, creo, hasta que lleguemos a los 30, lo que significa que más estas 2, 3, tienes como 33 horas de entrenamiento. Entonces, te preguntaba, mi querida doctora, ¿qué pasa con los dibujos? Todos sabemos que los niños son una cajita de Pandora. Ellos tienen mucha información dentro de sí, pero en últimas nosotros no alcanzamos a saber qué hay porque, bueno, no siempre lo cuentan por diversos motivos. ¿Qué pasa con los dibujos? Porque tú sabes que hay dibujos y aquí se acuerdan que les dije que les tenía un regalo si se quedaban hasta el final. Solo los que se quedan hasta el final van a tener la oportunidad de esto. Desde la grafología científica, que es básicamente un test proyectivo, hay unos indicadores muy claros y que estadísticamente ya han demostrado que el niño está en un posible abuso sexual. ¿Qué pasaría si un docente o un psicólogo ve que un niño realiza un dibujo de estos que tiene claramente, estadísticamente, según la práctica científica de la grafología, que posiblemente está en un caso de abuso? ¿Cuál sería ahí el caso? Porque el niño no ha contado, no ha dicho nada, pero sí lo ha proyectado en el dibujo. Esa es una pregunta súper interesante, Félix, porque desde la psicología educativa, y vuelvo y repito, desde la psicología educativa y desde la psicología clínica y desde la social, sí establecemos desde el psicoanálisis, desde la grafo y demás. Un niño se le pidió dibujar el test de la figura humana, hizo figuras en forma de pene en todo su cuerpo, hizo transparencias, dibujó tocándose sus partes íntimas, dibujó a otro tocándole sus partes íntimas. Esto ya es lenguaje, que no sea verbal, pero ya es lenguaje. Aquí la tarea del docente es súper importante porque en las clases, y te lo digo con conocimiento de causa, biología, ética, religión y los talleres que realizan los psicoorientadores es donde más develaciones tenemos. ¿Por qué? Porque se abre el espacio, ¿no? Están viendo el cuerpo humano, están viendo las interacciones. Entonces, ¿qué deben hacer? Establecer ruta de atención. Aquí leí a alguien interesante y dijo, pues lean la 1690, que es la ley de convivencia escolar, que ahí dice todo. Sin embargo, ahí nos dice los mínimos y esos son los mínimos que nosotros debemos hacer. Pero en cada institución carecen de las rutas internas. ¿Sí? Entonces hay unas rutas externas. El colegio tiene que avisar a tal institución externa, pero dentro del colegio, Félix, el profesor debe dirigirlo al psicoorientador. El psicoorientador en ese momento se indaga, ¿qué dibujo es este? ¿Qué significa? Ojo con las preguntas, deben comenzar con las WH. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? En ese caso, sí, porque yo necesito tamizar, hacer una valoración para poder activar una ruta. Yo no voy a llegarle al juez a decirle, activo la ruta porque vi un dibujo. Bueno, y el niño que le contó el dibujo, no, pues nada, porque no le pregunté. No, yo le pregunto porque no me está contando. Entonces, ¿qué significa el dibujo? Para ti, ¿quién es esta persona? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Cómo está haciendo esta persona? ¿Dónde vive esta persona? ¿Con quién vive esta persona? ¿Dónde están ubicados en el dibujo estas personas? Y el niño allí te va a contar. Lo más seguro es que te cuente. Así que hay una develación, ¿cierto? Y ahí ya el psicólogo educativo que hace un informe. Ese informe, ¿quién lo firma? El rector, que es el representante legal del colegio. ¿A quién se lo pasa? Si el agresor está dentro del núcleo familiar, comisaría de familia. Si el agresor es fuera del núcleo familiar, ICBF, y en los casos de Bogotá, CAIBAS. En casos de fuera de Bogotá, bueno, Medellín también tiene CAIBAS y Cali tiene CAIBAS. En casos como Nariño, como diferentes corregimientos de nuestro país, pues se activa con ICBF directamente o Policía Nacional. Pero entonces es súper importante y eso lo vamos a ver en entrenamiento, ¿sabes, Félix? Yo como psicólogo jurídico, ¿qué hago? Yo como psicólogo clínico,
qué hago y qué no hago. Y yo como psicólogo educativo, ¿qué hago y qué no hago? ¿Y qué es lo más chévere e interesante? Pues que ustedes mismos tienen los casos, porque ustedes mismos los trabajan. Entonces trabajamos sobre casos reales míos y de ustedes. Genial, genial. Bueno, les cuento entonces que no sé si ustedes saben, algunos de ustedes de pronto no tienen por qué, porque tal vez hasta ahora yo tengo la oportunidad de que me conozcan, pero yo me formé como grafólogo científico y una de las cosas que más me encantó fue precisamente la grafología infantil. Así que quienes se inscriban a este entrenamiento, hasta el lunes, les voy a regalar el entrenamiento de grafología infantil, que está enfocado precisamente en la detección de maltrato y de abuso infantil. Y allí vas a aprender todos los signos, las señales gráficas que te van a permitir entonces tener esa información, tener esa voz, tener ese lenguaje, esa comunicación que el niño podría estar entonces dentro de un tema de abuso y obviamente ya enlazado y empalmado con el entrenamiento de la doctora. Bueno, yo creo que quedas como que bien alineado, bien aperado, diría un amigo mío, para que puedas desempeñarte con eficacia, con tranquilidad. Y yo diría algo, sentir precisamente esa confianza, porque yo creo que a veces sin enmarcar no solamente en la profesión de la psicología, pero yo creo que un profesional cuando no siente que tiene las herramientas, precisamente no siente la confianza para desarrollar las cosas. Y cualquier cosa que se haga con desconfianza, yo me atrevo a decir que no se hace bien. Así que si quieres sentir que tienes esa confianza, mira, te vamos a regalar de ser productivo este entrenamiento adicional de grafología que los tendrás allí. Así que bueno, para que te motives y te animes en este entrenamiento. No sé si tenemos alguna otra pregunta por allí. Sí, sí. Yo que lo tuve contigo, Félix, soy consciente que uno no se va a juicio con el dibujo, pero del dibujo saca tanta información para su entrevista que lo veremos. Ok, genial, genial. Bueno, entonces, quienes quieran acompañarnos en este entrenamiento, solamente escriban en el grupo de WhatsApp y si no tienen la información, aquí les dejo rápidamente el teléfono. Si no tienes las clases gratis anteriores, pide que te ingresen al grupo, pide las clases gratis y si, bueno, si además crees que vale la pena, si decides realmente tomar parte de este entrenamiento, aprovecha porque hay un tema de una promo que era hasta hoy, pero cuando la hicieron no miraron los festivos, entonces diga, ay, pero es que el primero es festivo. Bueno, entonces la corrimos hasta el lunes y aquí yo te doy mi bono agregado, vamos a regalar este curso en video de grafología, que no solamente vas a aprender grafología infantil en el tema de los rasgos, sino que vas a encontrar una cantidad de información que te va a servir. Bueno, espérate para que veas. Tranquilo, así nada más te digo que veas el entrenamiento. Mi querida Dayana, muchísimas gracias. Se nos va la hora. Mira, se nos fue el tiempo sumamente rápido. Yo siempre he dicho que cuando la pasamos aburrido, el tiempo se nos va rápido. ¿Es así o es a lo contrario? Al revés. Estímulo aversivo, el tiempo es mucho más lento. Estímulo apetitivo, el tiempo es mucho más rápido. Así que si la pasaste bueno, te pasó rápido. Genial, genial. Así Sí, que esto fue súper rápido. se fue súper De rápido, lo sí. Sí, las clases no las enviamos al correo. Escribe al WhatsApp al 300-405. Allí está en el chat 300-405-3377. ¿Por qué no las enviamos al correo? Mire, porque eso es un tema que se rebota en los correos y, ay, no me llegó, te llegó al spam, te llegó al no deseado. Pero si escribes al WhatsApp, inmediatamente allí te mandamos el link de la página y puedes entrar y los accederás inmediatamente. Que tengan un rico fin de semana, que reflexionen, que mediten, que disfruten, que coman mucho y luego hagan ejercicio para que no se nos engorde la panza. Gracias a todos. Mi querida doctora, muchas gracias. Feliz noche a todos y chao, chao. Nos vemos en el entrenamiento. Chao. Chao.